Hola a todos y bienvenidos a Estudio con Podcasts. ¿Listos para profundizar en un tema que a veces puede parecer un poco denso? Puede ser, puede ser. Pero no te preocupes, vamos a intentar que sea lo más claro posible. Exacto. Hoy nos adentramos en el artículo 4 de la Ley 4000-2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público. Casi nada. Uf, suena trabalenguas, ¿verdad? Pero tranquilo que lo vamos a descomponer para que lo entienda todo el mundo. Eso es, porque aunque parezca un tema muy técnico, en realidad nos afecta a todos en nuestro día a día. Totalmente, esta ley es como el ADN de las administraciones públicas en España y el artículo 4 nos dice cómo deben comportarse cuando intervienen en nuestras vidas. Me encanta esa comparación. Como el ADN, ahí está la esencia. Y si hablamos de la esencia del artículo 4, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues podríamos empezar por el principio, ¿no te parece? El punto 1. Me parece perfecto. Adelante. Dice así, textualmente. Las administraciones públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo, deberán evaluar periódicamente los efectos y resultados obtenidos. Madre mía. Menuda frase. Parece que este punto abarca bastante, ¿verdad? Sí, es un punto clave, la verdad. Básicamente nos dice que cuando la administración, ya sea el gobierno, tu comunidad autónoma o tu ayuntamiento te pone alguna pega para hacer algo o te pide requisitos, tiene que actuar con proporcionalidad. Proporcionalidad. Suena bien, pero ¿qué significa eso en la práctica? Imagina que quieres montar un puesto de comida en un festival. El ayuntamiento, para asegurarse de que todo está en orden, te puede pedir que cumplas ciertas normas, como tener un certificado de manipulador de alimentos o un seguro de responsabilidad civil. Claro, eso parece razonable. Pues el principio de proporcionalidad implica que esas normas deben ser justas y lógicas. No pueden prohibirte directamente poner tu puesto sin una razón de peso, ni pueden pedirte cosas imposibles de conseguir, como un título universitario en gastronomía. Ya veo, ya veo. Las medidas tienen que ser las mínimas necesarias para proteger el interés público, ¿no? Exactamente. Y no solo eso, también deben explicar por qué te piden esos requisitos y cómo ayudan a lograr el objetivo que buscan. No se trata de limitarte porque sí, sino de encontrar un equilibrio entre tu derecho a trabajar y la seguridad de los consumidores. Me gusta esa idea del equilibrio. ¿Y qué pasa con la última parte del punto 1? Habla de evaluación periódica, ¿verdad? Ahí está la clave. La administración no puede crear una norma y olvidarse de ella. Tienen que revisar si las medidas que han tomado siguen siendo necesarias y si están funcionando como esperaban. Entonces, si ven que no son efectivas o que hay formas menos restrictivas de conseguir lo mismo, tienen que cambiarlas. Efectivamente. La administración también tiene que aprender y mejorar continuamente. Me parece fundamental. Yo- Que no se duerman en los laureles, ¿vamos? Exacto. Oye, y ahora que hemos destripado el punto 1, ¿qué nos dice punto 2? Pues el punto 2 dice, y cito textualmente, las administraciones públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias. Bueno, otro párrafo para enmarcar. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, básicamente nos habla de la capacidad de la administración para controlar que todos cumplamos con la ley. O sea, que tienen herramientas para asegurarse de que todo se hace bien. Exacto. Para eso pueden hacer comprobaciones, verificaciones, investigaciones, inspecciones, un montón de cosas. ¿Y podrías poner algún ejemplo concreto? Claro. Volviendo al ejemplo del puesto de comida en el festival, si el ayuntamiento dice que tienes que tener un exitutor, pues pueden enviar un inspector para comprobar que realmente lo tienes. Y si no lo tengo, me pueden sancionar. Pues sí, podrían multarte o incluso obligarte a cerrar el puesto. Pero ojo, cualquier medida que tomen tiene que respetar tus derechos y la ley. ¿A qué te refieres? Fíjate que el punto 2 dice que la administración debe actuar con los límites establecidos en la legislación de protección de datos de carácter personal. Esto significa que tienen que respetar tu privacidad. Claro. No pueden ir por ahí cotillando mis datos sin motivo. Exactamente. Tienen que usar sus poderes de supervisión de forma responsable y transparente. Esto me parece súper importante. Sin duda.
Encontrar el equilibrio entre el control de la administración y la protección de nuestros derechos es fundamental para una sociedad democrática. Totalmente de acuerdo. Y hasta aquí la primera parte de nuestro viaje por el artículo 4. En la próxima parte, seguiremos explorando cómo estos principios se aplican en la vida real y cómo podemos defender nuestros derechos. No se lo pierdan. Seguimos explorando el artículo 4, ¿verdad? Ya hemos visto cómo la administración debe actuar con proporcionalidad y cómo puede controlar que se cumpla la ley, pero respetando nuestros derechos. Sí, y me surge una duda. Si en algún momento me encuentro en una situación donde pienso que la administración no ha actuado correctamente, ¿qué puedo hacer? ¿Hay alguna forma de reclamar? Claro que sí. La ley 4000-2015 y en general todo el sistema legal en España tiene mecanismos para que los ciudadanos podamos defendernos frente a la administración. Me dejas más tranquila. ¿Podrías darme algún ejemplo concreto? Por supuesto. Lo primero, siempre tienes derecho a presentar alegaciones o recursos administrativos. Imagina que pides una licencia para hacer una reforma en tu casa y te la deniegan sin darte una razón clara. Entiendo. En ese caso, podría presentar un recurso explicando por qué creo que la decisión es injusta o no es correcta. Exactamente. Puedes presentar pruebas, argumentar que la decisión no se ajusta a la ley o incluso que no se ha aplicado correctamente el principio de proporcionalidad. ¿Y qué pasa si presento el recurso y la administración lo rechaza? Ya no puedo hacer nada más. No tiene por qué ser así. Si no estás de acuerdo con la respuesta de la administración, puedes seguir adelante. Existen varias opciones, como acudir a un tribunal superior dentro de la propia administración o incluso, si es necesario, presentar una demanda ante los tribunales de justicia. O sea, que al final la última palabra la tiene el Poder Judicial. Así es. Los jueces son los que se encargan de que la administración pública actúe según la ley y de proteger los derechos de los ciudadanos cuando se vulneran. Todo ese proceso suena un poco complicado. ¿Es necesario contratar a un abogado para defenderse frente a la administración? No siempre es imprescindible, pero la verdad es que contar con un abogado puede ser muy útil, sobre todo en casos complejos. Un abogado te puede ayudar a comprender mejor la ley, a preparar tu defensa y a presentar tus argumentos de forma más sólida. Tiene sentido. Siempre es mejor contar con un experto que nos guíe, ¿verdad? Y volviendo al tema del artículo 4, ¿podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se aplica este artículo en situaciones cotidianas? Claro, piensa por ejemplo en las normas de tráfico, las multas que te pueden poner por exceso de velocidad o por aparcar en un lugar prohibido. Sí, ¿a todos nos ha pasado alguna vez? Pues el artículo 4 nos dice que la administración debe aplicar el principio de proporcionalidad al establecer las sanciones. La multa debe ser proporcional a la gravedad de la infracción. No te pueden poner una multa desorbitada por pasarte un poco del límite de velocidad en una zona sin riesgo. Es decir, que la sanción tiene que ser justa y razonable. Exacto. Y además, la administración debe justificar la sanción, explicar por qué te la han puesto y cómo contribuye a proteger el interés público, en este caso, la seguridad vial. Y supongo que también se aplica el principio de proporcionalidad a la hora de crear las normas de tráfico. Por supuesto. Imagina que el ayuntamiento quiere restringir el acceso de coches al centro de la ciudad para reducir la contaminación. El artículo 4 les obliga a buscar la medida menos restrictiva posible. Por ejemplo. Podrían establecer horarios de acceso restringido, crear zonas de bajas emisiones o fomentar el uso del transporte público en lugar de prohibir completamente la entrada de coches al centro. Claro, hay muchas opciones antes de llegar a la medida más drástica. Exactamente. Se trata de encontrar un equilibrio entre la necesidad de proteger el medio ambiente y el derecho de los ciudadanos a la movilidad. Todo esto me lleva a pensar que conocer nuestros derechos y la ley nos da poder como ciudadanos. Totalmente de acuerdo. Entender el artículo 4 nos ayuda a comprender cómo funciona la administración pública y cómo podemos defender nuestros derechos si creemos que no sean respetados. Y hablando de defender nuestros derechos, ¿en qué otros ámbitos de la vida diaria se aplica el artículo 4? Pues en muchísimos. Desde la solicitud de becas y ayudas sociales hasta la obtención de licencias para hacer obras en tu vivienda, pasando por la gestión de impuestos o el acceso a la información pública. O sea que prácticamente en todos los aspectos de nuestra relación con la administración. Así es. Conocer el artículo 4 es como tener un mapa que nos guía por el laberinto de la burocracia. Me gusta esa imagen del mapa. Y en la próxima parte de este Deep Dive, exploraremos qué herramientas tenemos a nuestro alcance para asegurarnos de que la administración aplique estos principios en la práctica. No se lo pierdan. En las partes anteriores, hemos hablado de cómo el artículo 4 de la Ley 4000-2015 nos protege de que la administración pública actúe de forma injusta. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros, como ciudadanos, para que este artículo se aplique de verdad? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? No basta con que la ley exista. Tenemos que conocerla, entenderla
y sobre todo usarla. Claro, de nada sirve tener derechos si no sabemos cómo utilizarlos. ¿Por dónde empezamos? Lo primero es estar informados. Por ejemplo, si vamos a pedir una licencia para abrir un negocio o hacer una obra en casa, lo primero es informarnos sobre la normativa. Eso significa que tenemos que leer leyes y decretos. ¿Qué río? No, no te preocupes, no hace falta ser un experto en leyes. Hay muchas fuentes de información más fáciles de entender, como las páginas web de las administraciones públicas o las guías para ciudadanos. Ya veo. Lo importante es saber dónde buscar información fiable. Exactamente. Y una vez que ya sabemos cómo funcionan las cosas, podemos participar activamente en la defensa de nuestros derechos. Si vemos que la administración no ha actuado bien, podemos presentar alegaciones o recursos, como ya hemos comentado. Claro, tenemos derecho a reclamar si creemos que algo no se ha hecho correctamente. Por supuesto. Y no solo eso, también podemos participar en las consultas públicas que hace la administración antes de aprobar nuevas leyes o cambiar las que ya existen. ¿Y cómo puedo saber cuando hay una consulta pública sobre un tema que me interesa? Normalmente las administraciones públicas publican estas consultas en sus páginas web. A veces también salen en los boletines oficiales o en los periódicos. Hay que estar atentos. ¿Y qué tengo que hacer para participar en una consulta pública? Pues simplemente dar tu opinión sobre lo que se está debatiendo. Puedes enviar comentarios, sugerencias o incluso proponer otras alternativas. Es una oportunidad para influir en las normas que nos afectan a todos. Es como participar en la creación de las leyes. En cierto modo, sí. La participación ciudadana es fundamental para que las leyes sean útiles y se ajusten a las necesidades reales de la sociedad. Y aparte de participar en las consultas públicas, ¿qué otras formas de participación existen? Puedes unirte a asociaciones o plataformas ciudadanas que trabajen en temas que te interesen, como asociaciones de vecinos o grupos ecologistas. Cuanta más gente se una para defender una causa, más fuerza tendrá. La unión hace la fuerza, ¿no? Exacto. Y no olvidemos la importancia de la transparencia. Claro, que las instituciones sean transparentes es fundamental. Sin transparencia no puede haber una participación ciudadana real. Tenemos derecho a saber en qué se gasta el dinero público y quiénes son los responsables de las decisiones que se toman. Y si vemos que se está haciendo algo mal, ¿qué podemos hacer? Hay mecanismos para denunciar la corrupción o el abuso de poder. Puedes acudir al defensor del pueblo o a la fiscalía, por ejemplo. O sea que la participación ciudadana no se limita a proponer ideas, también implica controlar que la administración haga las cosas bien. Así es. Una participación ciudadana responsable significa estar informados, participar en las consultas, unirnos a otros ciudadanos, exigir transparencia y denunciar las irregularidades. Es un trabajo que requiere esfuerzo, pero es fundamental para construir una sociedad más democrática. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, me gustaría recordar que la Ley 4000-2015 es bastante compleja y este deep dive solo ha sido una pequeña introducción. Os animamos a seguir investigando y profundizando en ella. Exacto. Recuerda, más adelante estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perderlo. Hasta la próxima.